En días pasados estaba hablando con mi amigo Maechiro Nomura, temas generales de la vida y bueno, a veces hablamos un poco de todo como los locos y la charla fue yendo para un lado donde hicimos referencia a una nocturna o un devocional de hace relativamente poco, tal vez una semana atrás, en la cual hablábamos de los álbumes fotográficos que encontrábamos en las casas de las familias, que esto era algo tradicional y que muchas veces, pues, todos de alguna manera habíamos padecido el ver cantidades de fotografías que poco o nada nos interesaban. En fin, era una manera de atenderlo a uno bien y abrirle las puertas de los recuerdos, de la intimidad familiar. El detalle es bonito, sino que generalmente eran sesiones aburridas para todos, menos para los anfitriones, porque ellos están mirando sus fotografías y las están disfrutando. Bueno, estábamos recordando un poco de eso y entonces, bueno, ya trascendimos la charla y considerando cómo cuando vamos a tomar una fotografía, una selfie, un grupo, un paseo, un juego, una fiesta, una celebración, un cumpleaños, una boda, un bautizo, siempre buscamos el rostro alegre de quien o quienes vayan a salir en la foto y les decimos digan whisky, digan cheese, para que todo el mundo salga sonriente y se guardan esos recuerdos, brazos arriba, manos levantadas, la B de la victoria, el pulgar levantado en condición todo bien. En general, ese es el escenario de las fotografías. No hay fotografías normalmente de cuando estamos aburridos, tristes, afligidos, preocupados, angustiados, apesadumbrados. No, ahí no. La cámara de tu celular está quieta. Es cuando aparece algún momento digno de registrar. Empezamos a preguntarnos, ¿será que sabemos que unos instantes, unos minutos o unas horas o días después de esta foto vendrán momentos aciagos, momentos difíciles? Entonces vamos guardando instantes de felicidad en medio de un valle de lágrimas. Y Maeshiro iba un paso más en esta reflexión y decía, puede suceder que después de mirar tantas fotos de alegría, de hilaridad, de jolgorio, de dicha, de gozo, de disfrute, de recreación, de lúdica, quizás venga un momento de nostalgia por esos recuerdos y posteriormente tristeza, y que podría inclusive terminar en depresión. Bueno, le encuentro toda la lógica y estamos pensando eso así en voz alta, todos ustedes, mis amigos.
Los Nuevos Testamentos que tenemos en las Biblias que leemos están escritos originalmente en griego. Y la palabra nostalgia como tal no la encontramos. Sí la encontramos en el griego antiguo, en el griego clásico. Alguna vez, hace 2 o 3 meses, de los muchos momentos en que hemos tenido inmersión en distintos clásicos de la literatura universal, hablando de los clásicos griegos, nos referimos al caso de la obra de Homero sobre Ulises u Odiseo, quien hace su periplo, su gran viaje de regreso desde la conquista y la batalla por la conquista de Troya hasta su hogar en la isla de Ítaca. Y también, bueno, ustedes recuerdan, disfrazado con apariencia de mendigo, su perro, su esposa, los pretendientes, bueno, toda la historia la narramos y sacamos la enseñanza. Me fascina encontrar la sabiduría en todas partes. Hay personas que se quedan leyendo los 31 capítulos de Proverbios, porque ahí dice que para alcanzar sabiduría. No quiero decirte que no los leas, pero tú puedes extraer inclusive de la reflexión sobre tu propia vida, considerando la creación, mirando los cielos, un atardecer, un amanecer, una obra literaria, en fin, la vida y una obra de arte, por ejemplo. Y cuando una obra literaria es una obra de arte, pues la Escritura nos dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Entonces, si tú vas por la calle y te encuentras tirado en el suelo un billete de $20, entonces dices, no, ese billete está fuera de lugar. Yo debo recibirlo de un cajero humano de un banco o de un cajero electrónico de un banco, o en el cambio o las vueltas que me den en un negocio, en un supermercado, en un almacén. Pero este billete ahí tirado en el suelo no es el orden. Entonces lo dejo. No sé si tú harías eso. Mientras tú reflexionas, ese billete ya iría en mi bolsillo y yo iría una cuadra adelante. Bueno, yo sé apreciar la belleza, la sabiduría en donde se presenta. La puedo encontrar en las Escrituras, en un atardecer, en una obra de arte. Por eso puedo hacerlo, compartirlo contigo. Ulises sí utiliza en el relato del poeta Homero la palabra nostalgia. Claro, en griego. Él deseaba regresar a los brazos de su amada Penélope y a su hogar, a su entorno, a su reino. Y mientras está de nuevo en su reino, al cual pertenece, sentía nostalgia. Esta palabra se descompone del griego nostos, que significa regreso, y algia, que significa dolor. Esa parte, pues, el algia se utiliza muchísimo en el español, por ejemplo, cuando tú tienes una neuralgia. Entonces, neuro y algia. Y así. Entonces, el dolor
por la ausencia y el profundo deseo del regreso. Esa es la nostalgia. Mirando el ejemplo de las fotografías que comentábamos con mi amigo Maechiro, pues justamente es el dolor por la ausencia de ese momento, quizás por los seres queridos que están en esa foto, familiares o amigos, seres que en un momento dado amamos y ya no están. Entonces, es ese dolor allá en el alma, no es un dolor físico, no es el dolor de la neuralgia, sino un dolor por regresar a ese estado. Entonces, en el ejemplo de Ulises y su deseo de volver a su reino, a Ítaca, es algo similar a cuando tú despiertas, cuando ya te desconectas de la Matrix horrorosa que te mantiene en la inconsciencia o en la religión, que para el caso es lo mismo. Cuando despiertas, cuando te desconectas de ese estado, entonces aparece un profundo anhelo, deseo de regresar, el cual es tan intenso que duele. Tú llegas a sentir casi literalmente en la mitad de tu pecho un dolor por la ausencia de ese estado, de esa condición que tenías en el principio, antes de venir a guerrear en las arenas de Troya. Entonces, el deseo de regresar al reino de los cielos, a la casa del Padre, es lo que había en la reflexión del hijo pródigo que tú lees en esa parábola, que hace que tenga no solamente el deseo de regresar, sino que se convierta en actos volitivos. O sea, su voluntad hace que se encamine. Su accionar va dirigido a regresar a la casa del Padre. No es solamente un anhelo meramente místico. No, está traducido en obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, encamina su viaje de regreso. Enfrenta lo que tenga que enfrentar. Llámese un minotauro, llámese una hechicera, llámese lo que sea. En el caso tuyo, que ya no es literatura, sino es una realidad, en el caso mío, en el caso nuestro, de todos nosotros, es toda la confrontación, la batalla de la fe, para mantenerte y mantenernos en condición de victoria y aún más que vencedores, de día en día, de circunstancia en circunstancia, animado por ese sentimiento que de manera terrenal te conduce hacia abajo y de manera espiritual te conduce hacia arriba. Me explico. Volvamos al ejemplo de las fotografías familiares. Entonces, ay, mira el paseo donde estuvimos, ay, tan rico que la pasamos. Uy, hace tiempos que no salimos a ninguna parte. Y menos en esta pandemia. Yo no he vuelto sino hasta la tienda de la esquina. Bueno, entonces la persona empieza a sentir
esa nostalgia, ese anhelo profundo de volver a encontrarse con sus amigos, con su familia, cuando había cierta, entre comillas, normalidad. Bueno, las cosas pues difícilmente volverán a ser parecidas a como eran en el año 2019. Eso es mejor que te vayas acostumbrando mental y anímicamente a cambios grandes en la estructura mental y sociológica de nuestros entornos sociales. Pero ese es otro tema. Manteniéndonos en la línea, mirando las fotos, decimos, ay, sí, y la tía Gertrudis que se murió, ay, sí, y terminamos tristes viendo nuestras sonrisas del pasado. Y esa tristeza pasa o puede pasar a estados depresivos. Es una nostalgia que te jala como que te succiona como un sifón hacia abajo, te deprime. De la que yo te estoy hablando es que hay dos montes. Pues tú puedes tomar el Ebal o el Gerizim, bendición o maldición. La misma situación, la misma nostalgia, el mismo dolor que te produce la ausencia, pero el profundo deseo de regresar, entonces te anima, te hace tomar decisiones firmes, radicales, y tu paso será marcial. Tu marcha será imparable, paso a paso, pero momento a momento. El viaje puede ser largo, el viaje puede ser dificultoso, pero cada paso que des es un paso cada vez más cerca de a dónde vamos. Entonces, vamos a hacer de esa sensación algo constructivo. Mira, te lo voy a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Entonces está hablando pues de todos los héroes de la fe. Y entonces Abraham, Sara, y conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, estas personas tenían clara conciencia de que estaban en un viaje de regreso. Eso es peregrinación. Extranjeros, porque su reino no era de este mundo. Muy bien, continúa diciendo, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. ¿Ves? Entonces, aquí el autor de la epístola a los Hebreos no lo plantea como un viaje de regreso, sino como un viaje de ida, simplemente porque se anhela algo mejor. ¿Sí? Como dijo el cantante vallenato, anhelos tengo de verte, vida mía. Bueno, pero esa no. Yo estoy dando un paso más allá. Y es tener conciencia para que te duela la ausencia.
El apóstol Pablo dice que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. A ver, Jamie Cruz, que siempre nos colabora con los versículos, escríbenos ahí en el chat, ¿dónde está ese texto que dice el apóstol Pablo? ¿Ves? Ahí lo pueden ustedes ver. No lo hagan en Control Master. Dejen que hay buenos escudriñadores. Gracias. Muchas gracias. Entonces, estamos ausentes al Señor. Pero, ¿quiénes? Los que oímos al Padre, aprendimos de Él, estuvimos con Él en el principio. Entonces, nadie va a subir al cielo, sino el que descendió del cielo. No vamos a ir a un estado superior si no lo hubiésemos tenido antes. Esta es parte fundamental de la enseñanza del Señor. Bien, entonces, Hebreos capítulo 11, versículos 13, 14, 15 y 16 fueron los textos que leí. Entonces, mis hermanos, pues, como siempre, como decía la antigua canción del hermano Eric, tú lo decides. ¿Cómo quieres tu nostalgia? ¿La que se produce mirando álbumes terrenales o la que se produce cuando miramos la imagen del celestial y somos transformados de gloria en gloria, aunque estemos mirando como por un espejo? Ahí está planteada la oportunidad, la elección es tuya y la manera de presentarlo, esa es mi parte, lo hago de la manera más sencilla, didáctica y pedagógica posible, para que todos entiendan, los que llevan 40 años caminando y los que llevan, no sé, esta semana o 2 semanas, y se están conectando recientemente en la nube, el más pequeñito. No te vamos a dejar atrás. Dirás, uy, no, esta gente ya va muy adelantada. No te preocupes, no sucederá. Solamente escribe y pide la explicación en la línea que sea y la vas a recibir. Y esto no es solo de explicaciones, esto es para que tengas profundas experiencias espirituales con Dios. Mis amigos, un fuerte abrazo. Ya hoy no es martes 13. Entonces, si ustedes creen que los números hacen la diferencia, pues hoy es 14. 7. Pero no, la diferencia la haces tú. Tú y tus decisiones acertadas a partir de ahora. Fuerte abrazo.